El secreto de 2300 años, detrás de los guerreros de terracota, parte 1. Imagina por un momento que estás de pie en el año 209 a.C., en lo que hoy conocemos como Xi'an, China. El emperador Qin Shi Huang acaba de unificar el imperio chino después de años de guerras brutales y conflictos interminables entre los reinos feudales. Pero aquí está lo fascinante. Mientras el emperador contempla su vasto imperio desde su palacio, toma una decisión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad de una manera que nadie podría haber imaginado. Una decisión tan obsesiva, tan ambiciosa, tan profundamente extraña que consumiría los recursos de su imperio durante más de 30 años. Pero esto no es solo una historia sobre ambición desmedida, ¿o no? Hay algo mucho más profundo aquí, algo que yace bajo tierra durante casi 23 siglos, esperando a ser descubierto. Todo comenzó con una pregunta que atormentaba al emperador. ¿Cómo podría garantizar su poder eterno más allá de la muerte? No era suficiente gobernar durante su vida. Qin Shi Huang quería la inmortalidad. Quería que su imperio prosperara en el más allá, exactamente como lo hacía en el mundo de los vivos. Este no era un pensamiento descabellado para un emperador de la dinastía Qin. Era una creencia compartida por muchos en la China antigua. La muerte no era el final, sino simplemente una transición a otro reino, un lugar donde los espíritus necesitaban protección, servicio y lealtad, exactamente como en la vida terrenal. Pero lo que Qin Shi Huang hizo fue diferente, completamente diferente. Mientras otros emperadores se conformaban con enterrar objetos valiosos, armas de bronce y tesoros en sus tumbas, él concibió algo que era casi incomprensible en su escala. Imaginó un ejército entero. No un ejército real, no, sino un ejército de guerreros hechos de tierra, de arcilla moldeada por manos humanas, cada uno diferente, cada uno único, cada uno con su propia identidad. Miles de guerreros que lo acompañarían en la muerte, que lo servirían en el más allá con la misma dedicación con la que lo servían en vida. Esto era extraordinario, pero esto era solo el comienzo. Durante más de 3 décadas, decenas de miles de trabajadores, artesanos y escultores fueron reclutados, muchos voluntariamente, otros bajo coacción, para trabajar en lo que se convertiría en uno de los proyectos más monumentales de la antigüedad. Estos trabajadores provinieron de todas partes del imperio, traídos desde pueblos remotos, del campo, de ciudades, todos con un propósito único: crear un ejército de terracota que reflejara exactamente al ejército real del emperador. Las cifras son asombrosas. Se estima que más de 700.000 trabajadores participaron en la construcción de la tumba del emperador Qin Shi Huang en general, aunque no todos trabajaron únicamente en los guerreros de terracota. Los artesanos comenzaron con la arcilla local, extraída de las mismas tierras que rodeaban Xi'an. Esta arcilla no era ordinaria. Tenía cualidades especiales que permitían que los artesanos crearan detalles intrincados y que las figuras resistieran la prueba del tiempo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Los arqueólogos modernos descubrieron algo que casi los deja sin aliento. Cada guerrero fue creado como si fuera una obra de arte individual. Ahora bien, comprende que en el año 209 a.C., la tecnología de moldeado no existía en la forma que la conocemos hoy. No había máquinas, no había moldes uniformes que pudieran replicarse perfectamente. Todo se hacía a mano, completamente a mano. Los artesanos moldeaban cada brazo, cada pierna, cada torso y cada cabeza por separado. Luego, estos componentes se ensamblaban cuidadosamente, como si fueran piezas de un rompecabezas tridimensional. Pero esto no es todo.
Cuando comenzaron a reunirse los miles de guerreros en las fosas subterráneas donde se encontraban, algo notable ocurrió. Cada guerrero tenía un rostro diferente, completamente diferente. No eran copias, no eran representaciones genéricas de un soldado. Cada uno poseía facciones únicas, expresiones particulares, características que sugieren que los artesanos estaban modelando individuos específicos. ¿Eran retratos de soldados reales del ejército de Qin? Los estudiosos debaten esto hasta hoy, pero la evidencia sugiere que, al menos parcialmente, sí. Los arqueólogos han identificado aproximadamente 10 tipos faciales diferentes entre los miles de guerreros encontrados. 10 tipos básicos, pero dentro de esos tipos hay infinitas variaciones. Algunos guerreros tienen rostros redondos con mejillas prominentes, características que sugieren origen de regiones norteñas. Otros tienen rostros más alargados, con facciones que apuntan a provincias del sur del imperio. Algunos tienen expresiones que podrían interpretarse como concentración, otros como serena determinación. Esto sugiere que el ejército de terracota no era simplemente la fantasía de un emperador obsesionado, sino una réplica cuidadosa del verdadero mosaico étnico y cultural del imperio Qin, un retrato vívido de la diversidad dentro de la unidad imperial. Pero esto era apenas la punta del iceberg. Cuando los guerreros comenzaron a ser colocados en las fosas subterráneas, durante los años 220 al 206 a.C., algo extraordinario sucedía en cada paso del proceso. Cada guerrero no solo era único en su rostro, sino en su equipo, en su postura, en su propósito designado dentro de la formación militar. Los arqueólogos modernos descubrieron que había soldados de infantería, arqueros, carros de guerra tirados por caballos, también hechos de terracota, incluso oficiales militares distinguibles por su uniforme y posición. Había una estructura jerárquica completa reproducida en arcilla. Los arqueros estaban posicionados en posiciones estratégicas, como si estuvieran listos para disparar. Los soldados de infantería estaban organizados en filas, como si fueran a marchar al combate. Los oficiales estaban parados con autoridad, sus manos posicionadas de formas que sugieren que sostenían armas reales. Y aquí está el detalle que realmente hizo que los investigadores modernos levantaran las cejas. Muchas de estas figuras de terracota sostenían armas reales de bronce. Sí, lees bien, armas reales, dagas de bronce, puntas de flecha, espadas, todas meticulosamente forjadas y colocadas en manos de guerreros de arcilla. Esto significaba que el emperador no solo estaba invirtiendo en la creación de un ejército artístico, sino en la provisión de armas reales para estos soldados del más allá. La cantidad de bronce utilizado en este proyecto fue colosal, tanto que algunos historiadores sugieren que podría haber afectado la disponibilidad de bronce en el imperio durante el período en que se realizó la construcción. No podemos pasar por alto otro hecho asombroso. La mayoría de estas armas han permanecido en excelente condición durante más de 2000 años. Cuando fueron descubiertas por excavadores modernos, muchas aún estaban afiladas, muchas aún tenían un brillo metálico que sugería que habían sido cuidadosamente preservadas. Investigaciones posteriores revelaron que el bronce había sido recubierto con una solución especial, posiblemente cromo o un compuesto similar, que lo protegía de la corrosión. Esto demuestra que los antiguos maestros de la forja china no solo eran expertos en la creación de armas, sino que entendían la química de la preservación, algo que supuestamente no debería estar disponible para ellos en esa época antigua. Pero espera, porque hay más, mucho más. Mientras los miles de guerreros de terracota ocupaban las fosas, otro aspecto del proyecto de la tumba del emperador estaba en marcha.
Se dice que la tumba principal del emperador Qin, aunque nunca ha sido completamente excavada, contiene una réplica en miniatura de todo el imperio chino. Supuestamente, había ríos de mercurio que representaban los grandes ríos de China. Había un cielo estrellado hecho de perlas. Había terrenos elevados que representaban montañas. La tumba misma era un universo en miniatura, diseñada para que el emperador tuviera todo lo que necesitaba en el más allá, incluyendo los sirvientes de terracota y todo su equipo de guerra. Los historiadores antiguos registraron estas descripciones detalladamente. El historiador Sima Qian, quien escribió solo unos pocos siglos después de la muerte de Qin Shi Huang, describió la tumba en términos que suena más como una leyenda fantástica que como un relato histórico. Pero cuando los arqueólogos modernos comenzaron a excavar, descubrieron que muchas de estas descripciones antiguas no eran exageraciones, sino hechos sorprendentemente precisos. El mercurio fue realmente encontrado en cantidades significativas alrededor de los sitios de la tumba, lo que demuestra que al menos ese aspecto de la descripción histórica era exacto. Pero esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Cuál era el verdadero propósito de todo esto? ¿Era simplemente la obsesión de un emperador narcisista que temía a la muerte? ¿O había algo más profundo, algo que yace oculto bajo miles de años de tierra y secreto? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. Los arqueólogos que han estudiado los guerreros de terracota durante décadas han comenzado a hacer un descubrimiento perturbador. En los últimos años, utilizando técnicas de análisis avanzadas, han identificado algo que desafía las explicaciones simples. Se han encontrado evidencias de que los guerreros de terracota no fueron todos creados en el mismo periodo. Los estudios de carbono radiactivo, análisis microscópico de la arcilla y examen de técnicas de construcción sugieren que estos guerreros fueron creados en múltiples fases, posiblemente con una separación de años entre fases. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué continuaría el emperador construyendo este ejército a lo largo de décadas? ¿Era porque su furia obsesiva nunca se satisfacía? ¿O había una razón más estratégica, más calculadora? Algunos investigadores contemporáneos han propuesto una teoría alternativa que desafía la narrativa convencional. Sugieren que el proyecto de los guerreros de terracota no era simplemente una vanidad funeraria, sino parte de un plan más grande, más estratégico. Proponen que el emperador utilizaba el proyecto como una forma de mantener ocupada a una población trabajadora masiva, previniendo rebeliones y revoluciones. Una población que estaba constantemente empleada, constantemente bajo vigilancia, constantemente dedicada a un propósito único, era una población que no podía levantarse en armas contra el poder central. Pero hay más en esta historia que simples consideraciones políticas. Los registros históricos sugieren que el emperador Qin era un hombre atormentado por algo más profundo que el simple miedo a la muerte. Era un hombre que había iniciado guerras devastadoras para unificar el imperio, que había ordenado ejecuciones masivas de rivales y sus familias, que había implementado sistemas de control social sin precedentes. Era un hombre que vivía bajo una tensión psicológica constante, sabiendo que sus acciones habían dejado heridas profundas en el imperio que gobernaba. El proyecto de los guerreros de terracota podría ser interpretado como su intento de crear un mundo alterno donde él era todopoderoso, donde sus órdenes eran seguidas sin cuestionar, donde todo funcionaba de acuerdo a su visión perfecta de cómo debería ser. En este sentido, los guerreros de terracota eran más que una preparación para el más allá. Eran una declaración de autoridad absoluta, una manifestación de control total, un monumento a la idea de poder ilimitado. Y tal vez,
solo tal vez, eran también una confesión silenciosa de inseguridad profunda. No obstante, el proyecto progresó durante años, década tras década. Los trabajadores continuaron moldeando, ensamblando, cosiendo. La arcilla continuó transformándose en soldados. Los hornos continuaron ardiendo. Miles de guerreros continuaron siendo quemados a temperaturas extremas para endurecerlos, para hacerlos permanentes, para hacerlos inmortales en la arcilla. Pero ahora llegamos a un punto de quiebre en la historia, un punto donde todo cambiaría, un punto donde secretos que habían permanecido enterrados durante siglos comenzarían a emerger. Un punto donde la obsesión del emperador tendría consecuencias que ni él mismo había anticipado. Durante los últimos años de su vida, mientras el proyecto de los guerreros continuaba, Qin Shi Huang se obsesionó aún más con una idea particular: la búsqueda de la inmortalidad física real. No era suficiente para él tener un ejército que lo sirviera en el más allá. Quería encontrar una forma de no morir en absoluto. Esto no era una idea nueva en la China antigua. Era parte de una corriente de pensamiento conocida como taoísmo alquímico, la creencia de que a través de ciertas prácticas, consumición de elixires especiales y rituales esotéricos, un ser humano podría alcanzar la inmortalidad literal. El emperador contrató a los mejores alquimistas del imperio, hombres que afirmaban poseer conocimientos secretos, que hablaban en términos de cinabrio, mercurio, oro y plata, de elixires de vida eterna. Muchos de estos alquimistas eran charlatanes, sin duda, pero algunos, según registros antiguos, poseían conocimientos genuinos de química primitiva, comprensión de la transformación de materiales y entendimiento de cómo ciertos compuestos químicos podrían afectar el cuerpo humano. El emperador consumió regularmente elixires que estos alquimistas preparaban, desconociendo que muchos de estos elixires contenían cantidades significativas de mercurio y arsénico. Ironía de las ironías. Mientras invertía enormes recursos en la creación de un ejército para acompañarlo en el más allá, estaba acelerando su propio viaje a ese más allá mediante el envenenamiento lento con los supuestos elixires de la inmortalidad. Pero esto no es todo. Esto es simplemente donde la primera parte de nuestra historia llega a su conclusión, porque lo que sucedió después de la muerte del emperador, lo que sus sucesores descubrieron, lo que intentaron hacer con el legado que dejó atrás, y lo que permanece oculto hasta hoy, eso es una historia que demanda ser contada en profundidad. El secreto de 2300 años, el verdadero secreto detrás de los guerreros de terracota, no fue completamente revelado cuando los arqueólogos modernos descubrieron la tumba en 1974. De hecho, ese descubrimiento levantó más preguntas de las que respondió. Preguntas que persisten hasta hoy. Preguntas sobre lo que realmente se esconde bajo tierra en Xi'an. Preguntas sobre lo que el emperador sabía. Preguntas sobre lo que sus sucesores trataron de ocultar. Porque hay documentos antiguos que sugieren que la tumba fue parcialmente violada en los años que siguieron a la muerte del emperador. Hay indicios de que ciertos objetos fueron removidos, que ciertos secretos fueron extraídos de las cámaras funerarias y llevados a lugares desconocidos. Hay registros fragmentarios que hablan de un descubrimiento dentro de la tumba, que fue tan perturbador que los funcionarios imperiales posteriores optaron por resellar la tumba y declarar que nunca debería ser abierta nuevamente. ¿Qué podría ser tan perturbador? ¿Qué podría haber adentro de esa tumba que fue importante mantener oculto? Eso es exactamente lo que nos llevará a la segunda parte de esta historia extraordinaria. Porque la verdad es que el emperador Qin Shi Huang no era simplemente un gobernante antiguo obsesionado con la vida eterna.
Era un hombre que, según evidencia que ha emergido en tiempos recientes, estaba involucrado en investigaciones arcanas, en rituales antiguos, en búsquedas que trascendían lo que normalmente consideraríamos como historia. Y sus guerreros de terracota, esos miles de figuras silenciosas que permanecen en sus fosas en Xi'an, podrían no ser lo que hemos estado creyendo que son. Podrían ser algo más, algo que requiere una explicación completamente diferente, algo que desafía nuestras categorías convencionales de lo histórico y lo legendario. Pero por ahora, esperamos en este umbral, al borde del descubrimiento completo. Los guerreros de terracota están quietos en sus fosas, guardando secretos que solo pueden ser revelados por aquellos que están dispuestos a mirar más profundamente, a cuestionar las narrativas establecidas, a reconocer que la historia a menudo es más extraña que la ficción. Parte 2. Lo que ocurrió después de la muerte de Qin Shi Huang en el año 210 a.C. fue igualmente fascinante y perturbador. El emperador, quien había gobernado con una mano de hierro durante más de 30 años, quien había unificado a China y quien había dejado tras de sí un legado de ambición monumental y violencia devastadora, fue reemplazado por su hijo, Qin Ershi. Pero aquí está, donde la historia toma un giro inesperado y profundamente revelador. El nuevo emperador era débil, era manejado por eunucos, por funcionarios corruptos, por hombres que vieron la muerte del emperador original como una oportunidad para acceder al poder que les había sido negado bajo el régimen anterior. La dinastía Qin, apenas 23 años después de que Qin Shi Huang la estableciera, comenzó a desintegrarse. Las rebeliones estallaron por todo el imperio. Las provincias que habían sido conquistadas por la fuerza comenzaron a revelar sus resentimientos. La austeridad que el primer emperador había impuesto se relajó. Las tensiones sociales explotaron. Dentro de apenas 15 años, la dinastía Qin habría sido completamente reemplazada por la dinastía Han. Pero durante estos años de caos y transición, algo extraordinario sucedió con respecto a la tumba del emperador Qin Shi Huang. Aunque la mayoría de los historiadores no lo mencionan prominentemente, hay registros que sugieren que la tumba fue visitada, explorada e incluso parcialmente saqueada. Registros fragmentarios en textos antiguos hablan de investigadores imperiales que fueron enviados a examinar la tumba con instrucciones específicas. No iban a destruir, no iban a llevar tesoros de oro y plata, iban por un propósito específico, verificar que ciertos objetos aún estuvieran en su lugar. ¿Qué objetos? Los textos son vagos, deliberadamente evasivos. Utilizan lenguaje codificado que sugiere que quien quiera escribiera estos registros estaba siendo deliberadamente cauteloso, quizás sabiendo que lo que escribía no debería ser entendido completamente por lectores posteriores. Una frase aparece repetidamente en estos documentos fragmentarios. Los guardianes silenciosos deben permanecer vigilantes. Los guardianes silenciosos. ¿A qué se referían? Ahora bien, durante siglos, historiadores aceptaron la interpretación obvia. Los guardianes silenciosos eran simplemente una forma poética de referirse a los guerreros de terracota, guardias eternos que permanecerían con el emperador en su tumba para siempre. Pero investigadores más recientes, aquellos que han dedicado sus vidas a desentrañar los misterios de la tumba de Qin Shi Huang, han comenzado a sugerir una interpretación alternativa que es, francamente, más inquietante. Cuando los arqueólogos excavaron la tumba en 1974, inicialmente en el sitio donde fueron descubiertos los guerreros de terracota, hicieron un hallazgo peculiar. Bajo capas de tierra, entre las filas de guerreros de terracota, encontraron algo que no esperaban encontrar. Encontraron estructuras de madera que habían sido deliberadamente quemadas.
encontraron evidencia de incendios antiguos, fuegos que habían sido encendidos con propósitos desconocidos, fuegos que habían consumido porciones de lo que una vez fue una estructura más grande. Lo más perturbador fue que estos fuegos no eran accidentes. La distribución de las cenizas, la manera en que ciertos objetos habían sido quemados selectivamente mientras otros habían sido preservados, sugería intención. Alguien había venido a la tumba, alguien que comprendía lo que buscaba y había incendiado partes específicas de la cámara funeraria. Pero esto plantea una pregunta crucial. ¿Por qué? ¿Por qué alguien estaría interesado en incendiar y destruir parcialmente la tumba después de que el emperador hubiera sido colocado en ella? ¿Qué tendría valor quemar? La respuesta, según investigadores contemporáneos, podría estar conectada a un aspecto del legado de Qin Shi Huang que rara vez se discute en contextos académicos convencionales. El emperador no solo fue un gobernante político y militar, también fue un hombre profundamente involucrado en lo que podrían describirse como prácticas esotéricas. Mantuvo una corte de magos, de sacerdotes de cultos antiguos, de hombres que afirmaban comprender los misterios del universo, los secretos de la vida y la muerte, y las prácticas rituales que podrían permitir a alguien trascender los límites de la mortalidad. Uno de los aspectos menos conocidos del reinado de Qin Shi Huang fue su construcción de lo que los historiadores llaman los 5 grandes templos terrenales, santuarios dedicados a los espíritus de 5 montañas sagradas. Pero lo más fascinante sobre estos templos no era su arquitectura, era que según registros antiguos se utilizaban para realizar rituales muy específicos. Rituales que supuestamente estaban diseñados para comunicarse con entidades que no eran exactamente dioses, pero que tampoco eran humanas. Los textos hablan de espíritus ancestrales, de guardianes de reinos ocultos, de seres que existían antes de los humanos. Lenguaje poético, sin duda, pero lenguaje que sugiere que en la corte del emperador había gente que creía en la existencia de inteligencias no humanas y que creía que el emperador tenía el poder de comunicarse con estas inteligencias y quizás incluso obtener su favor. Ahora bien, como historiadores modernos, tendemos a descartar tales cosas como superstición, como folclore, como el pensamiento mágico de una era menos iluminada. Y probablemente estemos en lo correcto. Probablemente todo lo que sucedía en estos rituales era el resultado de manipulación psicológica, de trance inducido, de sugestión cultural. Pero el hecho de que el emperador creía, y más importante, el hecho de que inversiones monumentales de recursos fueron dirigidas hacia estos propósitos esotéricos, eso es significativo. Especialmente cuando consideramos lo que algunos investigadores han propuesto basándose en evidencia textual. Algunos de los rituales supuestamente realizados en estos templos fueron catalogados como rituales de vinculación de guardianes. Rituales que, según el lenguaje antiguo, estaban diseñados para unir la voluntad de ciertos guardianes espirituales con la voluntad del emperador. Atar a estas entidades a su servicio, tanto en vida como en muerte. Es posible que el emperador Qin Shi Huang viera a los guerreros de terracota no simplemente como representaciones artísticas o como réplicas de su ejército real, sino como recipientes diseñados para albergar o atraer las presencias de estos guardianes espirituales. Esta es una pregunta que suena como la trama de una película de horror, lo admitiré, pero hay evidencia textual que sugiere que al menos algunos de los eruditos y funcionarios de la época consideraban esto como una posibilidad genuina. Hay registros de debates dentro de la corte imperial sobre si los guerreros de terracota podían de hecho ser despertados mediante rituales específicos. Ahora bien,
Llegamos a la parte verdaderamente extraña de esta historia, la parte que ha causado que académicos modernos duden en discutir abiertamente. Cuando la mayoría de los guerreros de terracota fueron excavados en 1974, estaban en un estado muy bien preservado, pero un pequeño porcentaje de ellos, quizás 1 de cada 50, mostró signos de lo que los arqueólogos describen eufemísticamente como daño anómalo. Daño anómalo. Esa es una frase cuidadosamente elegida para describir algo que no se ajusta a las explicaciones simples. Algunos de estos guerreros tenían fracturas que no corresponden con el patrón de deterioro esperado después de 2000 años bajo tierra. Algunos mostraban signos de lo que podría interpretarse como mutilación intencional, con ciertos apéndices removidos con precisión antes de que la arcilla fuera cocida. Algunos, más perturbador aún, fueron encontrados separados del resto, enterrados en pequeñas cámaras aisladas, rodeados de símbolos esotéricos dibujados en las paredes. Lo más inquietante, cuando los equipos de excavación intentaron documentar estos hallazgos particularmente extraños, encontraron que ciertos documentos de excavación habían desaparecido de los archivos. Hay referencias a expedientes fotográficos que fueron supuestamente perdidos. Hay menciones en comunicaciones privadas entre arqueólogos de presión para que ciertos hallazgos no fueran publicados o que fueran significativamente suavizados en su descripción. ¿Por qué? ¿Por qué alguien estaría interesado en suprimir la documentación completa de estos hallazgos particulares? Una teoría que ha ganado tracción entre investigadores marginales es que ciertos hallazgos en la tumba de Qin Shi Huang contradecían las narrativas históricas establecidas de manera tan fundamental que autoridades académicas y políticas decidieron de manera deliberada minimizar o suprimir estos hallazgos. No porque revelaran algo imposible o sobrenatural, sino porque revelaban algo sobre el verdadero alcance del proyecto de la tumba, que no encajaba con las explicaciones convencionales. Consideremos esto. Los arqueólogos modernos han estimado que aproximadamente 8.000 guerreros de terracota fueron creados para la tumba del emperador Qin Shi Huang. 8.000. Pero aquí está lo interesante. Las cámaras que se excavaron, las cámaras que realmente fueron abiertas a los arqueólogos modernos, contienen solo una fracción de eso. Se estima que apenas entre 3.000 y 4.000 guerreros han sido excavados hasta la fecha. ¿Dónde están los otros 4.000? Oficialmente, la respuesta es que simplemente permanecen bajo tierra, sin excavar aún, esperando a que futuras expediciones de arqueología los encuentren. Pero hay investigadores que sugieren una posibilidad alternativa más inquietante, que aquellas cámaras donde los guerreros están más concentrados, donde los hallazgos más anómalos fueron documentados, fueron reselladas, no para preservarlas, sino para ocultarlas. En particular, hay referencias en documentos fragmentarios a una cámara central dentro del complejo de la tumba. Una cámara que supuestamente contiene no solo guerreros de terracota, sino otras estructuras, otros objetos, otros arreglos que siguen siendo incomprendidos. Según estos registros, cuando se intentó excavar esta cámara central, los funcionarios del gobierno chino ordenaron la suspensión de las excavaciones. La cámara fue resellada. Se declaró que la tecnología moderna aún no era lo suficientemente avanzada para excavarla sin riesgo de daño a los artefactos. Pero investigadores independientes sugieren que las razones verdaderas para el sello fueron mucho más siniestras. ¿Y si la cámara central contenía algo que desafiaba completamente las explicaciones convencionales? ¿Y si contenía evidencia de que el proyecto de la tumba de Qin Shi Huang era algo fundamentalmente diferente de lo que los historiadores oficiales habían estado describiendo? Ahora bien,
Llegamos al aspecto más especulativo de esta historia, así que pido que mantenga una mente abierta. Durante las últimas 2 décadas, investigadores que han tenido acceso a ciertos documentos internos del proyecto de excavación han comenzado a compilar una narrativa alternativa. Una narrativa que sugiere que los guerreros de terracota pueden no haber sido concebidos simplemente como representaciones artísticas o como soldados para el más allá. ¿Y si en cambio fueran modelos de prueba? ¿Modelos de prueba para qué?, preguntaría usted. Bueno, aquí es donde la especulación realmente vuela alto, donde el límite entre la historia disciplinada y la fantasía se desvanece. Pero consideremos la evidencia. El emperador Qin Shi Huang invirtió recursos colosales en crear 8.000 réplicas humanas idénticas en su estructura básica, pero únicas en sus detalles. ¿Qué si estaba experimentando? ¿Qué si estaba intentando perfeccionar una tecnología? ¿Una tecnología de qué? La respuesta que algunos investigadores contemporáneos proponen es esta: una tecnología de replicación. Una técnica mediante la cual podría crear réplicas funcionales de seres humanos, seres que podrían, en teoría, reemplazar a los humanos reales, seres que podrían servir sin cuestionar, que obedecerían sin vacilar, que no envejecerían, que no morirían. Ahora bien, esto suena absolutamente ridículo. Suena como ciencia ficción. Suena como algo que no podría posiblemente haber ocurrido en la antigüedad china. Y probablemente estemos correctos en ser escépticos. Probablemente toda la idea sea el resultado de malinterpretar evidencia fragmentaria, de conectar puntos que no estaban destinados a estar conectados. Pero consideremos esto. En la antigüedad, antes de que la tecnología moderna hiciera que la idea fuera completamente implausible, había tradiciones en muchas culturas de seres creados artificialmente. Los griegos tenían Talos, un gigante de bronce creado por Hefesto para proteger a Creta. Los hebreos tenían el Golem, una criatura hecha de arcilla que podía ser traída a la vida mediante rituales mágicos. Incluso en la mitología china había historias de muñecos mecánicos, creados por antiguos maestros artesanos, seres hechos de madera y metal que podían ser programados para realizar tareas específicas. ¿Qué pasaría si estas historias no eran simplemente mitología? ¿Qué si eran tradiciones culturales que preservaban la memoria de tecnologías o conocimientos que realmente existieron, que fueron olvidados, que fueron ocultados? Particularmente fascinante es un texto poco conocido, una crónica escrita aproximadamente 100 años después de la muerte de Qin Shi Huang, por un historiador de la corte Han llamado Liu Xiang. En uno de sus escritos, Liu Xiang hizo una referencia peculiar a la tumba de Qin Shi Huang. Escribió que el emperador había, en sus últimos años, estado en comunicación con un maestro de las artes sagradas, un anciano misterioso cuyo nombre no fue grabado. Este maestro, supuestamente, había enseñado al emperador técnicas que habían sido olvidadas por los hombres ordinarios, pero recordadas por aquellos en posesión de antiguo conocimiento. ¿Qué conocimiento? Liu Xiang no fue específico, pero luego continuó escribiendo algo extraordinario. Dijo que el emperador había pedido a este maestro que registrara, en un texto secreto, la naturaleza exacta de este conocimiento para que pudiera ser preservado. Que este texto había sido colocado dentro de la tumba imperial, escondido donde ningún ojo no iniciado pudiera verlo. ¿Existe tal texto? ¿Se ha descubierto alguna vez? Si ha sido descubierto, ¿se ha mantenido en secreto? Aquí está donde llegamos a la verdad, que posiblemente se esconde detrás de todo este misterio. El mayor secreto de los guerreros de terracota no puede ser una tecnología imposible. Los arqueólogos modernos, los químicos, los expertos en materiales,
Todos confirman que los guerreros de terracota fueron creados usando técnicas simples de cerámica, exactamente como podrían haber sido creados hace 2300 años. No hay evidencia de tecnología avanzada, no hay nada que viole las leyes de la física o la química. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. El secreto podría ser aún más simple, podría ser puramente político. Podría ser que el proceso de crear 8000 guerreros de terracota, el proyecto en sí, fue una operación de ingeniería social, una forma mediante la cual el emperador Qin Shi Huang fue capaz de ejercer control social absoluto sobre una población masiva. Una forma de crear una mano de obra obediente que podría ser dirigida hacia cualquier propósito. Y si esto era verdad durante el reinado de Qin Shi Huang, entonces la pregunta que uno debe hacerse es esta: ¿continuó siendo cierto después? ¿Continuaron emperadores posteriores utilizando proyectos similares, no documentados, para mantener el control social? ¿Continuaron utilizando la idea de crear guardianes silenciosos, seres sin voluntad propia, para asegurar la estabilidad del imperio? Y más pertinentemente, hay evidencia de que técnicas similares fueron utilizadas en periodos posteriores de la historia humana por otros regímenes que buscaban control absoluto. Aquí llegamos a lo que algunos historiadores contemporáneos consideran el verdadero secreto. El verdadero secreto no está en los guerreros de terracota mismos. El verdadero secreto está en lo que los guerreros de terracota representan. Representan una idea, la idea de que es posible crear obediencia sin cuestionamiento, la idea de que es posible construir una sociedad donde los individuos no tienen voluntad propia, solo propósito, la idea de que la población puede ser moldeada, puede ser formada, puede ser literalmente esculpida por las manos del poder como si fueran arcilla. Y esta idea, una vez concebida, nunca fue olvidada. Fue transmitida de régimen a régimen, de imperio a imperio, cada sucesión de poder aprendiendo de la última. Cada gobernante obsesionado, cada sistema totalitario subsecuente construido sobre los cimientos conceptuales que fueron establecidos en Xi'an hace más de 2000 años. Así que cuando preguntamos cuál es el secreto de los guerreros de terracota, no estamos realmente buscando un misterio arqueológico. Estamos buscando las raíces de la tiranía moderna. Estamos buscando comprender cómo los sistemas de control humano evolucionaron, cómo se perfeccionaron, cómo llegaron a su apex en el siglo XX bajo regímenes que adoptaron una metodología casi idéntica a la que fue empleada hace 2300 años. Pero hay un giro final en esta historia que debe ser contado. Un giro que trae todo de regreso a los guerreros de terracota mismos y a lo que hoy permanece sin descubrir en las fosas bajo Xi'an. En 2015, un geólogo estadounidense que estaba realizando investigación independiente sobre la estructura geológica de la región alrededor de la tumba de Qin Shi Huang realizó un descubrimiento perturbador. Utilizando tecnología de escaneo sísmico, mapeó la estructura del subsuelo en el área y descubrió algo inesperado. Hay cámaras bajo tierra que no están registradas en los planos oficiales de la excavación. Cámaras que no se han sido sistemáticamente exploradas. ¿Qué contienen estas cámaras? Nadie lo sabe. Los gobiernos chinos han sido consistentemente renuentes a permitir excavaciones adicionales. Han mantenido que la tumba debe ser preservada para futuras generaciones, que la tecnología moderna es suficientemente invasiva y que más excavaciones causarían daño irreparable. Pero investigadores independientes sugieren que las verdaderas razones para las restricciones son más oscuras. ¿Qué hay en esas cámaras sin explorar que el gobierno chino encuentra tan importante mantener oculto? Una teoría es que contienen registros,
registros del proyecto de la tumba que revelarían la verdadera magnitud del compromiso del emperador con objetivos esotéricos, registros que desmentirían la narrativa histórica oficial, registros que demostrarían que los guerreros de terracota fueron parte de un experimento más grande, un experimento cuyo verdadero propósito ha sido olvidado u ocultado. Otra teoría, considerada más especulativa, es que contienen artefactos que no encajan en nuestro entendimiento actual de la antigüedad china. Objetos que sugerirían que había conocimientos disponibles para los antiguos chinos que supuestamente no deberían haber existido. Objetos que desafiarían las cronologías establecidas de desarrollo tecnológico humano. O quizás la razón más simple: contienen evidencia de la magnitud real de la muerte en el proyecto. Los registros históricos oficiales sugieren que el proyecto de la tumba fue un esfuerzo coordinado de trabajadores voluntarios y conscriptos que trabajaban bajo buenas condiciones. Pero hay historiadores que especulan que la realidad fue mucho más brutal, que decenas de miles de trabajadores murieron durante el proyecto, que fue un emprendimiento que consumió vidas en una escala casi incomparable, que los gobiernos posteriores, especialmente bajo la dinastía Han que sucedió a la Qin, encontraron que era conveniente minimizar o suprimir completamente el conocimiento de este costo humanitario masivo. Las cámaras sin explorar podrían contener los cuerpos, los restos de los trabajadores que pagaron con sus vidas para que el emperador pudiera tener su ejército eterno de arcilla. Restos que, si fueran contados y estudiados, revelarían el verdadero costo del proyecto. Cuando consideramos toda la evidencia, cuando conectamos todos los hilos de esta narrativa compleja, emergen ciertos hechos incontestables. Primero, los guerreros de terracota representan una inversión de recursos extraordinaria, probablemente sin precedentes en la antigüedad. Segundo, el proyecto fue realizado durante un período en que el emperador estaba personalmente obsesionado con la inmortalidad y las prácticas esotéricas. Tercero, hay evidencia textual y arqueológica que sugiere que la tumba fue inspeccionada y parcialmente dañada poco después de ser cerrada. Cuarto, ciertos hallazgos de la excavación moderna fueron aparentemente suprimidos o suavizados en su descripción pública. Quinto, todavía hay cámaras bajo tierra que permanecen sin explorar, cuyo contenido sigue siendo desconocido. ¿Qué significa todo esto? Significa que el secreto de los guerreros de terracota es, fundamentalmente, un secreto sobre la naturaleza del poder. Es un secreto sobre cómo los sistemas totalitarios pueden ser construidos. Es un secreto sobre cómo la imaginación de un gobernante obsesionado, combinada con recursos masivos y una población vulnerable, puede manifestarse en proyectos monumentales cuyo verdadero propósito permanece ocultado bajo capas de narrativa oficial y justificación cultural. Los guerreros de terracota no son simplemente artefactos arqueológicos, son manifestaciones físicas de una idea que ha perseguido a la civilización humana desde hace más de 2000 años. La idea de que es posible crear orden perfecto a través de control absoluto. La idea de que los seres humanos pueden ser moldeados, disciplinados, convertidos en herramientas leales sin cuestionamiento. Y el verdadero secreto es este: el proyecto funcionó. Funcionó tan bien que otros gobernantes lo imitaron. Funcionó tan bien que los principios detrás de él fueron propagados a lo largo de la historia, refinados por cada generación de gobernantes autorarios. Funcionó tan bien que, en la era moderna, hemos visto aproximaciones conceptuales similares utilizadas en escala masiva, en contextos que habríamos esperado que fueran imposibles en tiempos tecnológicamente avanzados. Campos de concentración, programas de lavado de cerebro,
máquinas propagandísticas, sistemas de vigilancia total. Todos ellos pueden ser rastreados intelectualmente en cierto sentido, de regreso a Xi'an, de regreso a la idea concebida por el emperador Qin hace 2300 años. Así que cuando preguntamos cuál es el secreto verdadero, la respuesta es simplemente esta. No hay un único secreto arquetípico escondido dentro de la tumba. El secreto está en lo que la tumba representa. Está en el patrón. Está en la transmisión de una metodología de control a través de los siglos. Y quizás la razón más importante por la que ciertos gobiernos modernos están renuentes a permitir la excavación completa de la tumba de Qin Shi Huang es porque reconocen exactamente qué es lo que revelaría. No un misterio arqueológico, una verdad incómoda sobre la continuidad histórica de la tiranía, una verdad que conectaría líneas que preferiríamos no ver conectadas. Los guerreros de terracota permanecen bajo tierra, en Xi'an, silenciosos testigos de esta verdad. Y cada año que pasa sin que sean completamente excavados, sin que se abran todas las cámaras, cada año de demora es, en cierto sentido, una confirmación de que el secreto que guardan es demasiado significativo para ser revelado completamente. Es demasiado incómodo, es demasiado verdadero. Y así, mientras contemplamos estos guerreros de arcilla, mientras intentamos entender su propósito, debemos reconocer que probablemente nunca sabremos todo. El verdadero secreto de los guerreros de terracota, el secreto de 2300 años, es un secreto que ha sido intencionalmente ocultado, preservado en capas de tierra y de silencio oficial, esperando quizás a que una futura generación sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente imprudente para desentrañarlo completamente. Hasta ese momento, estos guerreros permanecerán como vigías mudos, guardianes de un misterio que toca el mismo corazón de la ambición humana, el poder y el precio que está dispuesta a pagar la civilización por crear orden absoluto.